Amigos de Acción Deportiva, nos hemos trasladado hasta las instalaciones de las oficinas de Coopemex, donde encontramos a don Eric Quiroz, ganador por 6 veces consecutivas de la carrera Sol y Arena, la clásica Sol y Arena, que se correrá mañana a partir de las 3 de la tarde, saliendo de las cercanías del Hospital Monseñor Sanabria. Eric, comencemos esta conversación con un poco de lo humano, un poco de tu comienzo. ¿Cómo es que llega Eric Muy buenas tardes, amigos del Baúl de los Recuerdos. Les saludo a Fernando Chavarría, una vez más en su espacio semanal Personajes del Recuerdo, donde llevamos la historia, la trayectoria, las anécdotas y más con un personaje destacado. Recuerden que este espacio llega a ustedes gracias a nuestros patrocinadores, T3D Visuals, todo el contenido multimedia en un solo espacio, lo mejor en eventos, películas, series del recuerdo y mucho más. Compruebe por usted mismo la variedad al 070 31 29 54. También gracias a Villatiti Eventos, un lugar rodeado de naturaleza y áreas verdes para sus eventos. Contamos con playground, piscina, canchas deportivas y mucho más. Solicite información al 8554-3744. Estamos a solo 35 minutos de la capital en Tulúcares de la Joya. La Vaca Cevichera, donde está la vaca está el sabor, el mejor, más variado ceviche de la zona. Con las áreas de Puriscal, Guayabo de Mora, Ciudad Colón, Belén, Acosta, Palmares, próximamente en Santa. Gracias a Lisa y a un lugar para concentrarte donde convertimos tus ideas en verdaderas obras de arte. Solicite su cotización en teléfonos 6382-5738 y también gracias a Tinis Bakery, panadería y repostería 100% artesanal. Contamos con una amplia variedad en repostería como alfajores, cheesecake, torta chilena y más. También especialidades de la casa como pan de ajo, pan de mantequilla, pan alemán y mucho más. Solicite la información teléfono 64-988-22. Contamos con servicio express en las áreas de Puriscal, Santana, Escazú y Colón. Hoy tenemos todas las semanas un personaje destacado. Hoy contamos con la grata presencia de una voz reconocida con una vasta experiencia y un amplio recorrido en este mundo de la radiodifusión. Hoy contamos con la participación de Ramón Urbina Brizuela. Muy buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por esta especial invitación a tu programa. Estamos a la orden, ¿verdad? Bueno, Ramón, muchas gracias por haber aceptado estar acá con nosotros, por haber sacado de tu tiempo para querer compartir un poco tu experiencia y tus vivencias aquí con la audiencia. Sí, pues como te decía, muchas gracias a vos por esta cordial invitación que por fin se dio, ¿verdad? Hace algún rato nos habíamos visto y habíamos quedado en cuadrar esta conversación y hasta hoy pudimos cuajarla y aquí estamos, esperando que sea del agrado de todos los amigos y amigas que nos escuchan o nos ven también a través de esta opción para comunicarnos con todos aquellos que alguna vez pues se acordarán de nosotros cuando estábamos muy activos, más activos que ahora, en la radiodifusión nacional. Exactamente, Ramón, lo importante fue eso, que ya pudiéramos concretar y estar acá compartiendo. Podemos iniciar contándonos un poco aproximadamente cuántos años tenés de experiencia en esto de la radiodifusión. Pues si nos ponemos a hilar fino, yo empecé en la radio muy temprano, a los 10 años, en mi natal Nicaragua, la capital, Managua, una radio de esas poderosas de las que había en ese momento, Radio Mundial, encargada de grabar novelas como El Derecho de Nacer, Los Tres Villalobos, Cumbres Borrascosas, en fin, todas aquellas novelas que hicieron llorar a nuestras abuelas, incluyendo la mía. Pues llegué y mi labor cuando llegué era hacer los mandaditos, lo que se llama un mensajero, office boys, le dicen allá en Nicaragua.
y pues me metí al estudio de grabación. Me gustó ver lo que estaba haciendo el cuadro dramático y así me colé como voz infantil y después seguí hasta llegar a Radio Continental, que fue la siguiente, donde me enseñaron a hacer controles, donde empecé a dar mis primeros pasos en la locución y después fue un arranque que pues volvió prácticamente como la espuma, subir como cuando le echan agua a la Alka-Seltzer, para arriba. En las siguientes mejores estaciones, así siguió una que se llamaba Unión Radio y después otra que se llamó Estación X, que ya no existe, y que era tan poderosa que manejaba 50,000 watts en AM. Cubría toda Centroamérica, más por las noches que por el día. Y pues ahí arrancamos con buen suceso como animador juvenil. Era el animador de los programas juveniles y también del Hit Parade, corresponsal de la BOA en el programa Triunfos Musicales Latinoamericanos, corresponsal también en Cercano, que era el Servicio Centroamericano de Noticias, integraba a las principales emisoras de Centroamérica, comenzando con una estación de Guatemala, que no recuerdo ahorita el nombre. También entraba El Salvador, Honduras, Nicaragua con Estación X y Costa Rica era Radio Monumental. Y entonces, pues ahí seguimos. Llegó el año 1972 y en ese año se hizo el Mundial de Béisbol Aficionado, organizado por la Federación Internacional de Béisbol Amateur, FENIBA, y en esa me dieron participación. Fui el locutor o narrador más joven que hubo en Nicaragua en ese momento. Una proyección tremenda que llevaba hasta que la naturaleza se encargó de truncarla con el famoso, ya conocido terremoto de Managua, Nicaragua, en la cual pues perecieron más de 10,000 personas y eso hizo que yo tuviera que venir a Costa Rica. Aquí tenía 4 tíos y entonces vine a buscar la ayuda de ellos para mientras se calmaban las cosas en Nicaragua. Lo que pasa es que no volví, me quedé, eché raíces aquí en Costa Rica. Y mi llegada a la radio en Costa Rica fue precisamente en Radio América Latina. Radio América Latina en ese momento difundía en los 750 kilohercios de la onda media y pues ahí llegamos e hicimos múltiples programas. Cayeron bien entre la audiencia y la emisora cobró bastante popularidad. Llegamos a alcanzar el 4º lugar a nivel nacional a pesar de no tener cobertura. Hicimos programas como el Show de Ramón, el Atardecer Ranchero, que son los que más se recuerda entre la gente. Una presentación que yo les hacía a los oyentes de ese momento, especialmente el Atardecer Ranchero. Les decía, muy buenas tardes, amigos. Les saluda su amigo y servidor, Ramoncito de los Ángeles de Jesús, del Perpetuo Socorro del Santo Niño de Atocha, Urbina, Brizuela, para servirle a Diosito lindo y a usted también. Y eso le gustaba mucho a la gente. Ya no lo digo como antes, porque ya me he perdido la práctica, pero esa era mi presentación en la primera emisora en la cual agarré un micrófono aquí en Costa Rica. Y ya que, bueno, que nos hablas ya un poco sobre tus orígenes, que sos originario de Managua, no sé si nos puedes contar un poco cómo era la época en tu país natal cuando vos te desarrollabas en esto y cómo fue tu infancia en tu país de origen. Pues mi infancia fue como la de cualquier niño. No hay un solo niño que sea infeliz. A pesar de las vicisitudes que pueda tener, el niño se distrae y no hay
tiempo que impida que él pueda jugar. Yo nací de cuna muy humilde, anduve descalzo cuando niño, corría descalzo en las calles de ese entonces, como en casi todas las ciudades de Centroamérica, no había muchas calles pavimentadas y pues el polvo era parte del juguete. Y así pues hacíamos carreteras con latas, jalábamos latitas de sardina como camiones llenos de tierra, las latas de sardina. Y pues las latas con las que hacíamos la carretera para nosotros eran backhoe. Con eso echábamos la tierra en las latitas y jugábamos normal como cualquier niño. Crecimos, fuimos a la escuela, caminamos bastantes distancias, cosa que hoy no se da en la Nicaragua actual. Prácticamente todas las poblaciones, cada barrio tiene su escuela, y si hay demasiada población también tienen su liceo, instituto le llaman por allá. Y en fin, yo cuando crecí no había tanto acceso a la educación. Sin embargo, pues yo crecí, me eduqué y fui a la escuela y fui a la secundaria, llegué a la radio y a través de la radio pues empecé a recibir mi salario y también empecé a pagar mis estudios. La secundaria prácticamente yo la pagué, con ayuda de mis padres, por supuesto, también. Y el resto, pues ya llegamos a hacer algunas cosas en la universidad. Recibimos un curso de radioperiodismo donde nos hizo tener más capacidad para atender la demanda de esos momentos. Porque el locutor sencillamente no era nada más llegar, sentarse y presentar los discos y saludar a la gente, sino que sencillamente si había necesidad de ir a reportear en la calle o cuando andabas en la calle había algún momento o como dijéramos aquí, algún evento que se presentara, fuera incendio, fuera choque, fuera cualquiera de esas cosas que se podían producir, uno agarraba el teléfono y llamaba a la radio y reporteaba ese suceso. Entonces, aprendimos mucho en esa primera etapa. Cuando llegamos aquí ya traíamos un bagaje de por lo menos 13 años, ya sabíamos cómo se hacía la programación, ya sabíamos cómo hacer anuncios, ya sabíamos cómo animar, cómo hacer comerciales en deportes y narración, boxeo y béisbol. Teníamos un poquito de todo. Todo un poco, excelente. Y bueno, muy diferente esa Caragua de la actualidad. Había muchas más emisoras de radio, mucha más libertad de expresión, todo lo contrario a lo que se vive hoy en día, que hemos visto por las noticias, cómo cierran medios de comunicación y todo eso. Pues yo, la verdad, voy a decirte aquí sinceramente, a mí me toca que ir cada 6 meses, porque dentro de las cosas que me tocó que recibir, no como prebenda, sino por habérmelo ganado, por haber comenzado a trabajar temprano, el Seguro Social, lo que es la caja allá en Nicaragua, me dio una pensión reducida porque como yo me vine a los 23 años, solamente coticé como 13 años al seguro. Y entonces tenía derecho a una pensión pequeña, pero pensión al fin y al cabo. Entonces cada 6 meses me toca que ir para ir a firmar lo que se llama sobrevivencia. En este tiempo que he ido, he visto muchas cosas, pero cosas como las que decís, sí, hay medios que se han cerrado, pero no precisamente porque el gobierno haya llegado a quitar ese medio, sino porque se han vendido. Eso porque me lo han contado mis compañeros que todavía están allá en Managua. El medio tal desapareció Estación X como Estación X, pero se le cambió el nombre a Radio Sandino, que está todavía actual. La radiodifusora nacional pasó a llamarse Radio Nacional y las emisoras, entre comillas, independientes,
que todavía siguen. Se encuentra Radio Continental, ahí está. Su propietario es ahora dueño de otras 3 o 4 frecuencias más compradas de esa manera. Y también tiene 2 canales de televisión. Pero no sé, la verdad, ¿será a espaldas mías o que yo no me he dado cuenta? ¿O será que me he cerrado yo los oídos o los ojos? Pero lo que veo es diferente a lo que muchas veces se dice en algunos medios aquí en Costa Rica. No es que defienda nada, porque yo soy apolítico. Yo cuando trabajé aquí en Costa Rica, empecé a trabajar aquí en Radio América Latina, y Radio América Latina tenía una tendencia de izquierda. Durante 15 años estuve siendo una voz principal. Y luego, cuando yo terminé mi ciclo con ellos, yo pasé a trabajar en Radio Impacto, que era la otra cara de la moneda, totalmente a la derecha. Y ahí tuve que ser voz principal en noticias, en animación de programas y en algunas otras cosas más en Radio Impacto, que era dirigida a Panamá y Nicaragua, en onda corta y en onda larga. También esa emisora tenía un poder tremendo, ¿cómo se llama? Una planta en AM de 100,000 watts, el doble de lo que tenía la estación X que te hablaba del comienzo. No sé, tal vez cuáles puedan ser los medios de comunicación que dicen que se siguen cerrando, porque yo llego y están los mismos. Canales igual. Hay quien está en contra, que por supuesto no pueden estar haciendo una oposición directa. Posiblemente estén haciendo la oposición de otra manera. Radio Corporación empezó en 1960 y todavía está funcionando. Ahí está, es de oposición, no la han cerrado. Los dueños son los mismos. Todavía, incluso el dueño de Radio Corporación fue candidato a la presidencia por el Partido Conservador, uno de los partidos que todavía está vigente también. Hay otras emisoras que ahorita se me escapan de la mente, pero que ahí están, y sus dueños todavía son propietarios de esas frecuencias, no se las han quitado. Las emisoras que cerraron, que no existen ahora, son emisoras que emergieron cuando se triunfó con la revolución y que ahora se perdieron. Frecuencias que no fueron que se perdieron, sino que se vendieron. Es lo que me contaron los compañeros que eran cercanos a mí cuando empezamos en la radio. Yo tengo compañeros que 63 años, nos vimos en Radio Mundial, ellos comenzando también, tal vez un poquito más alto que yo porque ya eran controlistas y yo apenas iba saliendo a aprender controles, y ahí están, trabajan. Algunos de ellos tienen sus medios de comunicación en internet y trabajan tranquilamente. Posiblemente aquellos que puedan estar teniendo problemas son aquellos que irrespetan lo que es las investiduras que tiene un país. Creo que yo aquí igual pasaría si yo pongo una estación de radio y empiezo a decirle al presidente fulano de tal es tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y echándole basura. Creo que llegaría el gobierno a molestarse, ¿verdad? Digo, ¿no? Claro, claro. Excelente dato, excelente aporte. Y contanos un poco ya sobre tu carrera, cómo nació esa faceta como narrador de béisbol. Bueno, esto del béisbol a mí me nació desde pequeño. Yo era muy aficionado al béisbol. En aquel entonces se utilizaban figuritas, álbumes de figuritas, en donde aparecían los jugadores, no eran de el ambiente nacional, sino de grandes ligas. Y se oían los partidos de grandes ligas. Cuando se hizo la liga profesional de béisbol en Nicaragua, allá por el año, creo que 50, 51, estaba muy pequeño yo. En el 55
La liga profesional era considerada como AAA, o sea, la antesala del béisbol de las grandes ligas. Y entonces a mí me encantaba. Yo estuve recién, se había inaugurado el Estadio Nacional y cuando apenas había como una semana después de haberse inaugurado la luz artificial para jugar béisbol, yo llegaba con el esposo de mi tía, hermana de mi papá, que nos llevaba siempre al estadio. Y entonces ahí empezó el amor por el béisbol. Sabía, conocía las jugadas, sabía cómo, pues prácticamente conocía lo que era el béisbol. Resulta que una vez, estando en el departamento de Rivas, tenía a cargo la administración de lo que se llama todavía Radio Rumbos, y hacíamos transmisiones de noticias en vivo. Se nos ocurrió transmitir la liga departamental, lo que era una liga campesina. Y entonces el dueño de la estación me llamó y me dijo sencillamente, mire, me dice, hay que hacer eso y hay que hacerlo. El que va a narrar es usted. Y yo me asusté. Y le dije, mire, pero si yo nunca he narrado. No, usted va a ir y lo va a hacer. ¿Conoce el béisbol? Sí, conozco el béisbol. ¿Le gusta el béisbol? Sí, cómo no. Bueno, pues entonces vaya. Y así empezó. A la gente le gustó como lo hice y empecé a interesarme más. Estudié un poquito más lo que era anotaciones, lo que eran las reglas del béisbol. Y en 1972 precisamente se vino la oportunidad. Todas las estaciones de mayor poder económico y que iban a estar transmitiendo habían decidido contratar gente de afuera, narradores extranjeros, para que hicieran el trabajo de ese mundial. Y se pasó un decreto, el gobierno pasó un decreto. Todos los narradores tienen que ser nacionales, a excepción de los extranjeros que ya estén viviendo en Nicaragua. Y así fue como me llegó esa oportunidad en 1972, días antes del terremoto devastador que nos dejó prácticamente sin nada, incluyendo nuestros mejores sueños, porque esperábamos mucho de eso, de la narración. El boxeo yo lo aprendí detrás de un señor que era dueño de una emisora que se llamaba Radio Reloj allá. Y él era muy inquieto, tan inquieto que el apodo que se le tenía era de El Loco, pero no se le decía. A él le decían, o se le conocía un poquito más, como El Chato. Se llamaba Francisco El Chato Rodríguez, dueño de esa estación de radio. Él podía hacer lo que quisiera con su radio. Y entonces me llevó una vez a una velada boxística y me dijo, fíjate bien cómo se narra. Póngale atención a todo, porque dentro de 2 transmisiones más te voy a poner a narrar. Y yo me asusté también, pero acepté el reto. Yo llegaba para hacerle comerciales a él y él me dijo eso, y a partir de ese momento yo empecé a ver, pero no me quedé ahí. También me fui a buscar el manual del boxeador, donde están las reglas del boxeo, y aprendí un poquito más. Cuando llegó el momento me puso y yo pude hacerlo. No lo hice tan mal, por supuesto. No lo hice como lo pudo haber hecho un profesional, pero ahí se fue puliendo la personalidad del futuro narrador que iba a tener Nicaragua. Entonces, cuando se presentaron las oportunidades de transmitir boxeos como la pelea de Charchay Chonoy de Tailandia y el Ratón Mojica, que eran de peso gallo, no fue pelea de campeonato mundial, era una pelea que se aceptó como para sacar a un retador. El campeón era Charchay Chonoy. Se le pagó una bolsa, pero tremenda, altísima, para que aceptara pelear con Eduardo el Ratón Mojica. Y en esa pelea estuvimos narrando.
Esa vez el Ratón Mojica ganó esa pelea de calle. Agarró a ese boxeador y prácticamente no lo pudo noquear, pero lo dejó con la cara totalmente desfigurada. Y entonces lo que pasó fue que él como campeón después no quiso tenerlo como retador. Le negó la oportunidad de pelear por la corona mundial. Entonces, ahí empezamos y se fue dando a conocer el nombre de Ramón Urbina Brizuela. Mi hermano también trabaja o trabajaba porque ya goza de la gloria de Dios. Recientemente nuestro Señor lo llamó a su reino. Y pues él, igual que yo, tuvo trascendencia también en la locución en Nicaragua. Nosotros éramos los hermanos Urbina y todos nos conocen así. Teníamos un apodo muy sui generis. Decían bolas y bolitas. Bolas era el mayor y bolitas era yo, que era el menor. Porque, bueno, el señor que le ponía un apodo a cada uno de los locutores de ese entonces, se le ocurrió decirnos así, bolas y bolitas, y así nos quedamos. No nos disgustamos, porque la verdad es que cada quien tenía un apodo. Como te digo, al señor el Chato Rodríguez, le decían el loco, pero nadie se atrevía a decírselo en persona, porque sabía que lo que era, ¿verdad? Y entonces le decían más el Chato. El Chato es porque él era un poco de nariz, o sea, tenía más nariz que yo. Entonces le decían el Chato. Bueno, cosas que me acuerdo ahorita. Y así empezó la cosa de la narración, ¿verdad? A mí me encantó y todo. Pero cuando vine aquí a Costa Rica ya la cosa cambió. Gracias a Dios yo había aprendido a hacer comerciales en deportes y ya sabía cómo es la técnica. Entonces, cuando me llamaron a hacer comerciales en Monumental, ya yo tenía ese maletín, ya traía en el bagaje, ya traía eso, el hacer los comerciales. Excelente. Y contanos un poco sobre tu llegada ya al país, ya a Costa Rica, y cómo era la Costa Rica de esa época, a tu arribo. Hablar de esa Costa Rica es, bueno, suspirar. Yo llegué a una Costa Rica muy linda, muy, pero muy linda. La gente muy accesible, la gente, bueno, ¿qué te puedo decir? Creo que a estas alturas hemos perdido mucho de eso acá. Digo, hemos perdido porque después de 50 años de estar aquí, yo soy un tico más. Quiero a Costa Rica como quiero a Nicaragua, porque aquí nacieron mis hijos, aquí nacieron mis nietas. Tengo 2 hijos que son profesionales, 3 nietas que también son profesionales, y eso se lo debo a esta tierra. Por eso yo amo esta tierra también. Cuando yo salí de Nicaragua, venía, como se le decía en ese entonces, terremoteado. Salimos y llegamos a Rivas, donde yo había estado ya haciendo las narraciones que te contaba, y me recibieron muy bien los muchachos de la radio y los compañeros que yo conocí, amigos que tuve. Algunos me llevaron a su casa, me dieron alimentación, y para el 25, no, a ver, 23, 24, 25 de diciembre, ya recuerdo porque el 24 lo pasamos en Rivas. El 25 de diciembre, un señor que nunca nos dijo su nombre, pasó con su pick-up y nos dijo, ¿ustedes son damnificados? Sí. ¿Van para Costa Rica? Sí. Bueno, yo voy para Coajiniquil. Si gustan los llevo y los dejo en Liberia. Voy a llevarlos hasta Liberia, les voy a hacer el viaje hasta Liberia. ¿Les parece?
Perfecto, le dije yo. Pues, yo iba prácticamente como comandante de la excursión. Y entonces ya montamos los pocos enseres que logramos sacar, que no fueron muchos. Y este señor nos trajo y nos dijo que él comerciaba en Puerto Soleil, que él comerciaba vendiendo mariscos de Puerto Soleil, sacaba la carga, la llevaba a San José y todo eso, pero que esta vez pues iba a llegar hasta Liberia porque también llevaba una carga a entregar ahí. Y bueno, entonces nos llevó a la ciudad de Liberia. Estando en la ciudad de Liberia, mi primo, Leandro Brizuela, que había pasado con nosotros del terremoto, llegó la familia, el resto de la familia nuestra también, que ya estaban haciéndole los 9 días, estaban terminando los 9 días. No, perdón, no estaban terminando, pero ya estaban en los 9 días. Estaban en los 9 días porque pensaron que se había muerto en el terremoto. Y fue alegría, fiesta y todo eso. Los padres, tíos de mi mamá, los padres de Leandro, tienen, bueno, todavía la familia lo tiene, en lo que se llama Quebrada Grande de Liberia, más adentro, hacienda o finca se llama más bien, finca Nueva Zelanda, en finca Nueva Zelanda. Ahí fuimos a parar los últimos días de diciembre y comienzos de enero. Ya en enero nosotros nos venimos para San José. Llegamos a San José a la casa de uno de nuestros tíos y yo al día siguiente empecé a ver qué podía hacer porque no podía quedarme sentado. Tenía que ver qué tenía o qué podía hacer para echar para adelante con mi familia, mis hermanas, mi mamá, mis sobrinitos y la cuñada. Mi hermano venía, pero venía detrás de nosotros, porque él se había quedado en Managua, todavía tenía que hacer algunas cosas en la radio donde él estaba y que se había caído. Él tenía que entregar unas cuentas en las que él tenía cargo. Y entonces llegó después, al día siguiente. Estábamos en Liberia y después de Liberia salimos todos juntos para Nueva Zelanda. Así llegué yo a San José, 1973, pero ya en un bus de aquel entonces que todavía existe, el Pulmitan de Liberia, en ese famoso Pulmitan que cada vez que paso por ahí me acuerda de esos tiempos. Fueron tiempos duros, fueron tiempos de dolor, porque lo que se quedaba atrás era mucho y lo que se había perdido era mucho, pero de verdad eran tiempos que para mí eran tiempos de esperanza, de tal vez buscar aceptar el reto que me presentaba la vida a mí como joven para ver qué podía hacer, cómo me iba a desenvolver fuera de mi tierra y pues no sé, pero son cosas que guardo aquí en el corazón y a veces me dan ganas de querer enterrarlas para no volver a sacarlas, porque fueron tiempos duros, durísimos. Sí, son situaciones complicadas y más bien gracias por compartir esas historias, que es parte de lo que tratamos de hacer, de rememorar el inicio, la trayectoria de la persona invitada. Te cuento que en Radio América Latina, una época muy especial, durante todo ese tiempo cuando hicimos el atardecer ranchero, teníamos un mensajero del rancho que llegaban a dejarnos los mensajes a la familia tal o a fulanito de tal, por favor, en tal parte, en el cruce de no sé dónde, que no me acuerdo ahorita, poner bestia, 2 bestias porque voy cargado. Y entonces yo pasaba esos mensajes. Me decía, pásenme lo que sea una vez. Yo se los pasaba hasta 3 veces. Y funcionaba.
Eso fue de tanta acogida, bueno, de tanto triunfo, digamos, no sé cómo decir la palabra, que días posteriores haciendo el programa, llegaba gente de Acosta y yo recibí muchas veces sacos de naranjas, la mejor naranja de Costa Rica, de Acosta, de Puriscal, me llevaban el famoso chicharrón. Y pues una vez me llevaron hasta un chanchito pequeñito y ese tuve que venderlo a la soda que estaba enfrente de la radio porque no tenía dónde tenerlo, carecía de espacio donde llevarlo y verlo crecer. Me dolió porque era algo que me lo llevaron de corazón, pero tuve que dejarlo por eso, porque no tenía dónde tenerlo. Después con la segunda división anduvimos en todos los estadios. Ahí en Puriscal era frecuente, Puriscal tenía un equipo muy fuerte, siempre estaba peleando el ascenso. No sé si lo logró al final, no me acuerdo, pero anduvimos con todos los equipos. Fuimos a Palmares, fuimos a San Ramón, fuimos a Liberia, estuvimos en Limón, ¿cómo se llama? En Guapiles, Siquirres, aquí en Moravia, en el estadio, bueno, se me olvida ahorita el nombre, en Guadalupe. Todos los estadios prácticamente los conocimos. En una segunda división que era fuerte, muy, pero muy fuerte. Yo creo que si comparamos la segunda división de aquel entonces con la primera de ahora, yo creo que se darían duro. Porque ahora el jugador, son contados los que de verdad le ponen amor a la camiseta y quieren no solamente que los vean jugar, sino surgir, sobresalir para poder hacer algo en el campo deportivo. Pero en aquel entonces la segunda división era pesadita. Y jugar en esa segunda, bueno, Turrialba, en Turrialba estuvimos muchas veces, asistimos al ascenso de San Ramón en un partido que, bueno, no cabía ni un alfiler en ese estadio Guillermo Vargas Roldán. Ahí vimos triunfar a San Ramón y salimos en caravana con la gente, le dimos la vuelta a la ciudad transmitiendo. Ninguna otra radio hacía eso. Nosotros éramos la referencia de Columbia, de Monumental, de Reloj para la segunda división. Siempre nos estaban escuchando. Entonces, cuando yo llegué a Monumental y me dijeron lo de los comerciales, ya me conocían. Prácticamente ya sabían que yo podía ser comercialista en Monumental. Entonces, pues por ahí vamos, por ahí vamos. Eso de Puriscal que mencionas, bueno, y lamentablemente el equipo ya desapareció, no hay equipo. Creo que se ha tratado de hacer un proyecto en Linafa, pero así como equipo en segunda, todo eso, el equipo fue viniendo a menos hasta que llegó a desaparecer. Un día comentábamos con un invitado que tuvimos anteriormente aquí, que fue jugador de primera división, goleador, con Alan Oviedo, de la vez que Ajá. Puriscal estuvo cerca de llegar a primera, fue en una semifinal contra Sagrada Familia, que el partido no terminó porque terminó todo a golpes, a pedradas, a botellazos, entonces el partido lo dejaron así y Sagrada llegó a esa final. Eso ha sido lo más cercano que Puriscal estuvo de subir a primera. Sí, Puriscal era de, o sea, Puriscal tenía como dijéramos, derecho de piso para pelear las finales. Y si no, por lo menos llegaba a las semifinales. El estadio, que no sé si estará todavía o si ya no existe, era antes de entrar a la ciudad. Ahí
Me acuerdo que uno entra y después empieza a bajar porque las gradas quedan como bajando hacia una planicie que es donde está la cancha. No sé si Mm, sea lo mismo. todavía está la estación de Ese, bomberos, siguiendo, Estadio ajá, Luis Ángel Calderón, es el mismo, entonces. todavía está en... Sí, recuerdo que eh, cruzando el parque frente a la iglesia había una esquina muy famosa que vendían el chicharrón. Ahí llegábamos y hacíamos el tercer tiempo de la segunda división con Gerardo Mora Chavarría, con gente como Iván Chavarría, pero no, bueno, Iván Chavarría, un muchacho que tenía el mismo nombre de otro que es locutor también. Él trabajaba en la caja, ya falleció. Teníamos gente como Ricieri Poltronieri, una Biblia en deportes en cuanto al fútbol de primera y de segunda división se refiere. Todo lo tiene en la mente, no, nada tiene así escrito, no anda con libros ni nada, él todo, se acuerda de todo. Grandes amigos, nos hicimos una amistad muy bonita con esas transmisiones de la segunda división. Ahí estuvimos, ese Puriscal a mí me encanta. Hace poquito estuve con un personaje que conocimos en Radio América Latina también y que ahora es parte de lo que es el pueblo de Puriscal. Se llama Don Bernie Quiroz. Creo que sí lo conoces o no sé si lo conocerás. Bernie Sí, Quiroz claro. tiene un programa una vez a la semana en internet. Gran amigo. Sí, Sí, hubo muchos años, un medio, tal, medio periódico El Puriscaleño, y constantemente lo vemos haciendo lives y haciendo publicaciones, todavía está vigente. sí, sí, sí. Recientemente sí estuvimos en el programa de él celebrando un encuentro con los compañeros que una vez formamos parte de una estación de radio que era filial de Radio América Latina y que estaba en la frontera con Panamá, en Paso Canoas. Ahí, Radio Amiga, ahí conocimos un montón de compañeros que quisimos reunirnos, pero al final solo llegamos dos, Bernie y dos más, que era, ¿cómo se llama este muchacho? Iván Díaz y este servidor, además de Bernie. Se hizo el programa, estuvimos recordando lo que fue la radio para la zona sur, que fuimos competencia no solamente de Radio Golfito, sino también de todas las emisoras que llegaban de la zona fronteriza de Panamá. Había una en, se llama, a ver, Concepción, Distrito Bugaba, así se identificaba. Había otra en Progreso, que eso es buscando para el muelle Puerto Armuelles. Después en David habían como 4 o 5 emisoras. Entonces ahí siempre competíamos con ellos y salíamos airosos. Porque pues cuando yo llegué, modestia aparte, empecé a depurar la programación y empezamos a hacer programación tipo juvenil con programas. Y ahí también hicimos el atardecer ranchero, donde toda la población indígena llegaba con sus cassettes, sus grandes, en el hombro, unas grandes grabadoras, y entonces llevaban los cassettes para que le grabáramos la música que a ellos les gustaba. Les dimos ese servicio, porque a mí me gustaba ver ese cariño, ese amor que le tenían a la radio, que bajaban y especialmente llegaban para que hiciéramos ese aporte con ellos, que pues bajaban solamente cuando tenían cosecha para venderla y tener contenido económico y volverse otra vez, ¿verdad? Y entonces pasaban por la emisora
Y esos también nos llevaban regalos, así como te acabo de contar con Radio América Latina, cuando bajaban de lo que producía su tierra, ellos nos llevaban. Y entonces yo con mucho gusto les grababa la música, más música ranchera que otra cosa. A ellos les encantaba esa música. Sí. Todo eso es parte de la historia de nosotros. Ahí en Ciudad Neily, en el rancho Neily, ahí estuvimos haciendo un programa, fue la única emisora que se atrevió a hacer programas en vivo, transmitidos a través de la línea telefónica porque es que bueno, retroceder el cassette es bastante duro, ¿verdad? Y uno se acuerda de cosas y bueno, Luisito Castro, un jovencito que llegó y se asomaba por la ventana de Radio Amiga, lo hicimos entrar, lo sentamos, le enseñamos un poco lo que es la radio y así nació un personaje en la radio, Luisito Castro. Luego fue vendedor de comerciales para Radio Reloj y para otros tantos medios. Alguien que verdaderamente cuando se asomó por esa ventana vio que ahí estaba su futuro y siguió en eso hasta que falleció. Nos dolió mucho. Luis Ameno Castro, homenaje para él que llegó y estuvo con nosotros y nunca se le olvidó quién le dio la mano. Él siempre lo dijo delante de quien fuera. A este señor yo le debo el estar y el haber llegado a la radio. Y entonces nos dolió mucho cuando él se murió. Él tuvo la idea de que hiciéramos la transmisión de la fiesta campesina, no recuerdo cómo se llamaba el programa, pero era un programa en donde llegaban de todos los pueblos que estaban cerca de Ciudad Neily. Ahí llegaban a, ¿cómo se llama? Con sus guitarras y hacíamos en el Rancho Neily, hacíamos el programa. El Rancho Neily nos daba atención. El campesino llegaba, nos poníamos en el escenario y la gente llegaba a ver el espectáculo, ¿verdad? Los campesinos cantando sus canciones y nosotros transmitiendo. Entonces fue la primera emisora, Radio Amiga, que transmitió para esa zona en vivo. Y otras tantas cosas que se le ocurrían a Luisito, es que él era muy ingenioso y nos dolió por eso cuando nos dejó. Estaba en un proyecto que todavía existe con una radio de Cartago, haciendo transmisiones deportivas. Un gran hombre. Perdimos un buen elemento de la radio. Sí. Sí, así pasa a veces, siempre hay personajes que siempre se recuerdan con cariño. Y vos, digamos, también, ya después de que saliste de Radio América Latina, te recordamos, bueno, lo que estuvimos analizando ahí, viendo, estuviste en emisoras muy recordadas como Sonido Latino, FM, una de las grandes emisoras. Sí, Sonido Latino, bueno, hay un compañero que ya descansa en la paz del Señor también, Willy Méndez, Piecito. Willy Méndez me llamaba a Radio América Latina, me decía, cuando la FM casi nadie la oía, era muy olvidada o prácticamente no le gustaba a la gente, no había costumbre de oír la FM y Sonido Latino ya existía, él estaba ahí, él quería que yo me fuera para Sonido Latino, para que hiciéramos junta, para que él animara un programa y yo animara otros, ¿verdad? Que entre los dos nos repartiéramos los programas. Pero no se dio hasta mucho tiempo después que el propietario, estando yo en Radio Impacto, el propietario de Sonido Latino, don Eduardo Cosio llegó y me hizo una oferta que no pude despreciar. Hizo el ofrecimiento que tal vez a muy pocos en la radio se le ha hecho.
ganar mucho más que lo que ganaba un elemento de televisión. Y él lo hizo. Yo quiero que estés en mi radio y es un capricho mío, te voy a pagar lo que sea, me dice. Y entonces me ofreció y me dijo, te voy a dar tanto. Ok. Y yo me fui. Pero cuando yo llegué en esos días, Willy Méndez se fue. Y yo me quedé con algunos programas que él hacía, entre ellos Calentando la Pista, que era un programa de música latina, merengue, salsa, ¿cómo se llama? Bueno, todos esos ritmos que ahorita se me escapan de la mente. Y empezamos a trabajar ahí. Hicimos un programa de la música nacional que se llamaba Gente Diferente, que a propósito ya yo había hecho un programa similar en Radio América Latina que se llamaba Hoy con Nosotros, era dedicado a los conjuntos y a las orquestas nacionales. Ahí volví a retomar ese papel. Ahí llegaron los Ixos, llegaron los Diamantes, en fin, todas las orquestas, de los Ixos, los Diamantes, ¿cómo era el otro? Otto Vargas y su orquesta, en fin, todos llegaban. Entonces empezamos ahí en Sonido Latino. Fue un paso muy bonito porque nos trataron como estrella y nos creímos estrellas y fuimos estrellas de los 99.1, que era, a ver, no, 99.1, no, 93.9. ¿Cómo es? 93.9, sí, correcto. 93.9, creo que sí es. Correcto. Ya se me olvida, se me va el nombre. Es que la 99.1 es Sabrosa. Esa sí me acuerdo porque ya fue la última vez que estuve haciendo música latina. ¿Ves? Entonces, estando ahí, se presentó la oportunidad también de Radio Sabrosa. En Radio Sabrosa, a ver cómo se llamaba, Arnoldo Alfaro, me llamó para que yo fuera parte del staff de locutores de Radio Sabrosa, que era una emisora que le hacía la competencia a Sonido Latino. Y es que era que la franja donde yo estaba, donde yo aparecía, siempre aparecía arriba de las horas en la radio Sabrosa. Entonces él quería llevarme para que le levantara el rating. Cosas, ¿verdad? Que las digo modestia aparte porque se dieron. Y entonces, primeramente le dije que no. Posteriormente, cuando él se dio cuenta que yo ya había dejado Sonido Latino porque me había dedicado a las noticias y el deporte en Monumental, entonces me volvió a llamar. Y en el tiempo que me quedaba de Monumental, pudimos hacer un horario. Y entonces trabajé con Radio Sabrosa también. ¿Ves? Eso fue por el año 91, 92, algo así. Bastante tiempo ha pasado. Sí. Y ahora ya no existe, ¿verdad? La Radio Sabrosa, la 99.1, creo que primero se llamó La Mejor. Ahora no sé si seguirá con ese nombre. Como La Mejor. Todavía sigue como La Mejor, ¿verdad? Correcto. Entonces, sí. Y bueno, ya después estuviste en Monumental, incursionaste en el mundo de las noticias y las pautas comerciales. Ahí compartiste con uno de los grandes periodistas deportivos del país, como es Everardo Herrera Soto. Sí, Everardo es una historia muy bonita. Estando en América Latina hicimos un concurso de locución y ahí llegó él. Llegaron varios, que ahora voy a mencionar nada más a Everardo y a Yacine. Llegaron al concurso de locución que se hizo y lo pusimos a poner discos en controles. Porque a mí me enseñaron todo allá en Nicaragua. A mí me sentaron en los controles para que aprendiera el oficio. Así decían. Y tuve que aprender de todo un poco.
Entonces llegó Everardo. Posteriormente yo me lo encontré ya en Monumental. Yo las noticias nunca dejé esa parte de la locución. Y tanto en América Latina como en Monumental, siempre algo tuve que ver con las noticias. Y a Monumental llegué por noticias. Entonces, posteriormente llegó Everardo y empezó con su programa. ¿Cómo se llama? Al pie del deporte. Al pie del deporte. Lo empezó a hacer en el Imán. Pero todavía yo ahí con él no había llegado a hacer ninguna relación comercial. Cuando ya nos encontramos en la relación comercial, fue cuando a él lo nombraron director de deportes de Radio Monumental. Ya yo estaba haciendo comerciales con José Luis el Rápido Ortiz. Y entonces yo pensé que cuando él llegó, dije yo, bueno, hasta aquí llegó la era de los comerciales. Pero él me llamó y hablamos y me dice, no, yo quiero que vos sigas en los comerciales, y así seguimos y estuvimos trabajando, y fueron más de 15 años de estar juntos, bregando en lo que es la radio deportiva nacional, vueltas ciclísticas, cuánta cuestión deportiva se presentaba y se podía transmitir, lo hicimos. Y ahí estuvimos, más en la vuelta de Costa Rica, en la vuelta en bicicleta. Ahí anduvimos por todo el país, Limón, Guapiles, Tilarán, todo lo que es Guanacaste, Pérez Celedón, y un poco más arriba, creo que llegamos hasta Buenos Aires una vez. No, mentira. Una vez creo que llegamos hasta Paso Canoas, una de las etapas. Que esa fue una vuelta a Costa Rica larguísima, casi todo diciembre. Y se recorrió bastante terreno. Sí, fue muy bonito eso. Encontrarnos ahí con Everardo y ya como compañeros trabajando juntos. Sí. Contanos dónde te mantenés activo aún dentro de lo que es los comerciales, las noticias, todo eso. No sé a dónde te podemos escuchar. Pues ahorita no estoy en ninguna radio abierta, digamos, porque ahora podemos decir que no es radio escondida la internet, pero radio abierta le llamamos a las que tienen frecuencias y que se pueden escuchar en cualquier radio receptor, AM o FM. No estoy en ninguna. La última vez estuve en Radio Actual, pero no quiere decir que no esté activo, porque siempre estoy grabándoles a gente que me llama por algún comercial, por alguna viñeta, en fin. Sí le doy servicio. Ahorita Radio Total, emisora evangélica, Family Radio TV en Managua, pues la otra, bueno, en Nicaragua tengo como 4 o 5 emisoras que les doy servicio, y aquí hay varias también. Radio Sinaí, el programa El Campo y Más de mi querido amigo Alejandro Acevedo, con quien tengo una amistad de hace más de 30, 40 años. Un gran abrazo para mi querido amigo Alejandro, a quien estimo muchísimo. Un excelente amigo y una persona intachable, don Alejandro Acevedo. Sí. Excelente, Ramón. No sé si ya para cerrar esta transmisión, si nos podés dar un mensaje para toda la audiencia que cada semana nos sigue en este espacio. Pues, ¿qué puedo decir? Tocar el corazón nacional. Costa Rica es nuestra tierra. No dejemos que se pierda. Pongámonos la mano en el corazón. No dejemos que sean otros los que piensen y decidan por nosotros
todavía estamos a tiempo. Hay tiempo para hacer todo. Hay tiempo para que esta Costa Rica nuestra, aquella que yo conocí siendo extranjero y que ahora amo siendo costarricense nacionalizado. Cuando llegué, una Costa Rica que no era lenta ni era rápida, tampoco estaba dormida, pero caminaba a un ritmo del corazón de cada campesino, de cada joven estudiante, de cada joven que terminaba su carrera y quería levantar esta Costa Rica, ponerla a la altura de todos los países que tenían buenos cerebros, buenos profesionales. Y se ha logrado, se ha logrado. Pero la Costa Rica que necesitamos tener es la que tiene aquella paz, la que tenga aquella paz de la que gozamos hace 30, 40 años, en donde podíamos caminar tranquilamente, sin ningún temor. Ese es tocar el corazón. Y a los jóvenes que estudien, que estudien. El mejor legado que puede dejarle a un padre a sus hijos es el estudio, no es el dinero. Enseñarle a pescar, no darle el pescado. Entonces a los jóvenes que sigan estudiando, que no se aburran de estudiar, que el tiempo pasa rapidísimo. Hoy tenemos 10 años, mañana 20. Y cuando tenemos 20 nos creemos los dueños del mundo. Pero en un momentito, cuando parpadeamos, nos damos cuenta que ya tenemos 50 y que el tiempo que perdimos, los santos lo lloran. Tenemos que aprovechar el tiempo, jóvenes, a estudiar. Costa Rica los necesita. Costa Rica es de ustedes y es lo que queremos dejarle nosotros los que vamos adelante. Nuestro conocimiento, nuestro amor por la patria y nuestro amor por ustedes, para que sean hombres dignos, no siervos menguados. Muchas gracias, Fernando. Muy lindo tu programa. Excelente, Ramón, muchísimas gracias. La verdad ha sido una excelente conversación y una excelente participación. La verdad, un enorme gusto haber compartido con vos y desearte muchos éxitos en todas tus metas y tener a Ramón Urbina para rato también. Pues si Dios lo permite, sí. Ahí seguiremos hasta que Él nos llame. Y en actividad, siempre tratando de dar tal vez los últimos cartuchos, quemarlos, disparar los últimos cartuchos, pero siempre con ese amor a la radio que aprendimos cuando niño, porque la radio seguirá siendo la radio, nunca va a desaparecer. Fernando, un gran abrazo y de verdad muchas gracias por haberme hecho recordar tantas cosas bonitas que he vivido, y a todos los que nos vieron, a todos los que han estado con nosotros el día de hoy, un abrazo también. Que Dios les bendiga. Así es, Ramón. Muchísimas gracias y de esta manera estamos poniendo final a una edición más de su espacio de personajes de recuerdo que les llevamos cada semana la trayectoria, las anécdotas, los inicios y más de nuestros personajes destacados que llega a ustedes gracias a T3D Visuals, Teen's Bakery, La Vaca Cevichera, Lindsay Tattoo Spa y Villa City Eventos. Nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.